tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna 930 AM. Hoy tenemos un excelente programa. Tenemos la presencia de la doctora María Inés Valdivia, quien es licenciada en Historia por la Universidad Federico Villarreal. Tiene estudios de doctorado y maestría en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y un máster en Historia del Mundo Hispánico. Tenemos el honor de tener su presencia y actualmente es candidata a la vicepresidencia del Perú por el Partido Aprista Peruano. Ella nos va a dar sus opiniones de la realidad nacional y va a tocar un tema muy importante, que es el tema de la lucha de la mujer, de sus derechos de la lucha de la mujer a través de la historia. Estos dos importantes temas va a ser tratado y le damos la más cordial bienvenida, doctora. Es un honor tenerla en el programa. Por favor, sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Para mí siempre es muy importante que la teleaudiencia nos pueda escuchar nuestro mensaje, especialmente en este momento en que estamos en plena campaña, ¿no? Creo que para los apristas y para toda la comunidad que en estos momentos escucha, será vital conocer cuáles serán nuestras propuestas. Muy amable, doctora. Doctor Alejandro Ríos, por favor, sus palabras. Muy buenas tardes, estimados cibernautas y radioyentes. Este es su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Un honor para nosotros tener a la doctora María Inés Valdivia, quien nos conversaremos sobre la lucha de los derechos de la mujer, no solamente en la historia, sino en especial en el Perú. Buenas tardes. Correcto. Doctor Harrison, por favor. Doctor Piero, muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de este humilde programa Las Puertas de la Justicia, que el día de hoy se encuentra pues engalanado con la presencia de una destacada profesional. Ella es la licenciada María Inés Valdivia. Un gusto tenerla en este programa, licenciada. Y bueno, ¿no? Vamos a tratar que hace 2 semanas exactamente fue el Día Internacional de la Mujer. Correcto. Y qué gran invitada tenemos el día de hoy, doctor Piero. Bienvenida. Muy bien, tomando tus palabras, doctor Harrison, el 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer y lo importante que ha sido a través de la historia, doctora, ganar los espacios para poder que se respeten los derechos de la mujer, ¿no? No sé si nos podría ir comentando cómo se han ido ganando esos espacios a través de la historia y llegar en específico al Perú y quién ha sido, digamos, el movimiento, la persona que haya tenido mayor incidencia, ¿no? Adelante. Muy bien, ha sido un proceso muy largo de lucha, ¿no? En distintos espacios, en distintos países, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Rusia, antes de que se convierta en la Unión Soviética, y siempre en Francia igualmente, ¿no? Lo recuerdo que el primer texto que me impactó mucho fue Los derechos de la mujer y la ciudadana, de Olympe de Gouges, que así como nosotros conocemos que la Revolución Francesa fue eso, una revolución, un trastocamiento total del sistema, y se conocen los derechos del hombre y del ciudadano, pues fue una mujer la que transforma, la que plantea este tipo de argumentos que señalaba que así como había un cambio enorme para los varones, también debería haber un cambio, en una revolución para las mujeres en el estatus político, ¿no? Y económico de las mujeres. U otras, por ejemplo, como Mary Wollstonecraft, que también fue una intelectual muy valiosa, u otra como Flora Tristán, ¿no? La mujer que recorrió el mundo y que plantea en esencia que también el problema también era el de las obreras, no solamente el de los trabajadores varones, sino de las mujeres, y que estas debían unirse en ligas, en espacios sindicales de lucha para poder tener una mejor organización para el trabajo. Ya respecto al Perú, pues el proceso también ha sido muy interesante, ¿no? Hay precedentes con mujeres como, primero, pensemos en Mercedes Cabello, pensemos también en Sol Aurora Cáceres, ¿no? Una conservadora, pero para la época bastante activa, feminista. Es algo que nosotros no estamos muy familiarizados, que una mujer conservadora sea feminista, por ejemplo. Y sí, había esas complejidades. De hecho, escribe un librito que a mí me pareció un ensayo, que es más que un libro, El feminismo en Berlín, que es el primer estudio sobre todas las corrientes que había en los inicios del siglo XX en esta ciudad berlinesa, donde había varias corrientes, desde protestantes, socialistas, comunistas, liberales, de
diversos tipos de feminismo, con lo cual nos permite inferir que el feminismo no era uno solo, sino era muy heterogéneo y que obedece también a la realidad que les toca enfrentar a las mujeres en sus respectivos contextos, ¿no? Hay mucho más que seguro te puedo explicar. María Jesús Alvarado, que también es una activista, una mujer muy luchadora, todas ellas en pro del sufragio de la mujer. María Jesús, Sol Aurora Cáceres, hasta que llega la propuesta, creo que más política, dentro de una estructura partidaria, que es la propuesta aprista, que es, me parece fundamental porque era una organización moderna que señalaba que debían de votar las mujeres en función al rol en que se ubicaban respecto al trabajo, ¿no? Había un enfoque bastante interesante. La mujer que trabaja es la que debe sufragar, porque si se implantaba el sufragio pleno para todos, excepto obviamente las analfabetas, esto podía correr el riesgo de que las mujeres tuviesen demasiada injerencia de la iglesia, que era, por ejemplo, la posición que defendía Sol Aurora Cáceres, que hablaba más bien de un sufragio más liberal, mucho más amplio. Entonces, estos debates sobre el sufragio y sobre los derechos de las mujeres tienen pues harta telita para cortar, porque han sido muy difíciles, muy complicados. Usualmente se les ha dejado de lado en el ámbito de los derechos. No fuimos de los primeros en llegar a este tipo de debates, ¿no? Sino más bien, o sea, de establecer los logros legislativos, más bien han estado entrampados por disputas, por dictaduras. Mira, por ejemplo, el sufragio municipal se aprueba en la década del 30, en el año 30, si no me equivoco, pero recién se hace efectivo en el año 40, se recupera la promesa en el 45 y se hace efectivo creo que en el 47. Entonces, para las mujeres, o sea, ¿cuánto? 27 años después. Y gracias al APRA, por cierto. Claro, desde luego, pero para que nuestros radioyentes, nuestros cibernautas se sienten un poco, hemos hablado un poquito de la historia del feminismo a nivel global y lo hemos aterrizado un poco a nivel del Perú, pero lo que siente el común de la gente es cómo esa palabra feminismo ha sido tan manoseada, ha sido tan vapuleada o tan polémica últimamente, como, por ejemplo, como la tendencia de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Pero la cosa es centrarnos un poco en su historia. Primero es el derecho al voto, después a la participación ciudadana, después a la identidad. ¿Qué feminismo es el que ofreció en sus primeros tiempos del APRA, y qué feminismo ofrece la doctrina de ella, la Torre, en pleno siglo XXI? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, en su momento yo creo que lo primero que habría que rescatar es que era un feminismo antiimperialista. Correcto. Entonces, muchas de las compañeras de ese momento rara vez se afirmaban como feministas, pero es que hay que tener claro lo siguiente: no necesariamente las personas adoptan el término feminismo, pero ¿qué cosa es el feminismo? Es la exaltación, la lucha, ¿no?, porque las mujeres alcancen la ciudadanía. Entonces, los mismos derechos que los hombres, ser los mismos sujetos jurídicos, sujetos de derecho, pero también hay tipos de feminismos, ¿no? Hay un feminismo de la igualdad y hay un feminismo de la diferencia. Y además es una heterogeneidad también de posturas, por ejemplo, hasta un feminismo ecológico, un feminismo, podríamos señalar, católico. Por ejemplo, Teresa de Forcades es una española que fue monja, no sé si lo sigue siendo, y que habla del feminismo católico, que es una categoría bien interesante porque habla de la transformación necesaria que debería existir dentro de la institución eclesial católica. Nosotros ya estamos tocando otro tipo de feminismo y a lo largo del tiempo también. En el caso del APRA es un feminismo antiimperialista, es un feminismo que traslada a la voz de compañero, compañera,
el sentido de la fraternidad, siempre hay que recordar que la fraternidad es vista como un trato entre hermanos, mientras en el vocabulario religioso cristiano, claro, habla de la fraternidad revolucionaria francesa, ¿no? Porque el término no es exclusivo de los apristas, ha sido utilizado anteriormente por los masones, por ejemplo, por otro tipo de agrupaciones. Entonces, pero ¿cuál es la connotación diferenciada dentro del APRA? Que es una connotación de igualdad, de acceso a derechos, ¿no? Para los trabajadores, las trabajadoras, de luchas antiimperialistas, del acceso a cargos políticos. La politización de las mujeres fue desbordante política en el APRA. Con normas o sin normas, las mujeres se politizaron, pero claro, los mecanismos usualmente fueron por vínculos amicales, familiares, ¿no? Hermanas, tías, en fin, todo el mundo, toda la familia. El criterio familiar explica mucho cómo se reprodujo el APRA, pero también tiene mucha relación con los procesos que le tocó enfrentar al APRA, sobre todo durante los procesos de persecución. Esto obligó a que la estructura partidaria fuese cada vez más endogámica. Entonces, porque se necesitaba construir confianza, ¿no? Las personas, los hombres sobre todo, eran despedidos de los empleos, ¿no? Eran encarcelados. Entonces, ¿tú en quién tienes confianza? ¿Cómo se estructura la vida política de un partido? Tiene que ver con la connotación histórica que le toca experimentar a cada agrupación, ¿no? Y en este caso las mujeres tuvieron un sentido muy importante en la reproducción del partido, o sea, de la cultura partidaria en momentos de mucho silenciamiento hacia el partido aprista. Hay una anécdota, doctor, solo para decir la anécdota. Aya Latorre, cuando era presidente del primer congreso de estudiantes que se llevó en Cusco, si no me equivoco, el sanmarquino en ese momento, alzó la voz de protesta por Rosa Larcón y Esther Festini, ¿no? La educadora. Estas dos damas querían postular a San Marcos, y San Marcos, bajo ese momento, digamos que su norma interna impedía que ellas pudieran postular, ¿no? Él dicen que es su bautizo político, ¿no? Él levanta la voz de protesta, da un gran discurso y genera el tema de la solidaridad e igualdad, lo señala en su discurso, ¿no? Y logra que San Marcos doblegue, digamos, su norma, su estatuto, y que puedan postular, ¿no? Pero claro, es Aya Latorre joven, estudiante, no es Aya Latorre APRA, ¿no? La de piedra. Claro, entonces yo me pregunto, y justo va la pregunta, ahora el tema del feminismo se vincula mucho a la izquierda llamada caviar. Entonces yo pregunto si no han dejado un poco el APRA que de alguna manera les quiten ese trabajo que han realizado, el voto, el que tengan acceso a la educación y X derechos más, ¿no? Porque yo no sé, creo que la mayoría de la población femenina está desconectada con la historia precedente del realmente el feminismo en el Perú, ¿no? No sé qué nos podría señalar. Exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? El APRA, por agentes externos, se ha deshistorizado, para empezar, pero también por un proceso interno de pérdida de memoria, diría yo, de falta de formación, de continuidad en la formación política. Quedan en algunos rezagos, algunos elementos, pero yo creo que la mayor parte de la generación actual no tiene la mínima idea de lo que fue su partido. O sea, un partido que no solamente llenaba plazas, sino que conquistaba conciencias, conquistaba posturas, marcaba la pauta política por su prédica social, por su prédica estaba muy al tanto de lo que necesitaba la población, por la cercanía, ¿no? Porque además las figuras más importantes de estas mujeres apristas, por ejemplo, de la década del 30, del 40, del 50, hasta del 60, 70 incluso, no tienen nada que ver, yo diría hoy, por ejemplo, ¿no? Eran, para los ojos de hoy, serían ultra radicales, para las mujeres apristas incluso de hoy día, ultra radicales, porque
solamente dejaríamos de tema el lado del aborto, pero después con otros temas eran, para la época, sus protestas eran protestas muy radicales, hasta sus formas de trabajar políticamente, ¿no? Entonces, pensemos en una Magda Portal que hace una convención con mujeres campesinas, con mujeres obreras, con mujeres esposas o parejas de yanaconas. Pensemos, por ejemplo, el Carmen Rosa Rivadeneira, que decía una cosa que podría sonar hasta terrorista hoy en día, porque señalaba, en el bolso una mujer aprista no debe llevar solamente lápiz labial y rouge, sino medicinas y balas. Te estoy diciendo, claro, o sea, qué cosa. conceptualizando. ¿Qué dirían hoy día las mujeres del APRI y otras organizaciones políticas? Esta es una terruca. Entonces, claro, pero no, habría que entender, ¿no?, el contexto en que esto se producía, de persecuciones, y no solo de persecución, porque también en momentos de apertura democrática las mujeres luchaban muchísimo, ¿no? Además, recuerden que los procesos legales para sacar a la gente de la prisión eran difíciles, había que llevar en bote la comida, ¿no?, a los presos, ¿no? Pasando una serie de riesgos, mujeres que eran muy valientes y muy avesadas para hacer lo que hacían. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Víctor Raúl es introducido, ¿no?, en la Embajada de Colombia, son 2 mujeres las que van, o sea, se la juegan, porque en pleno momento, después del 48, que las cosas están tan difíciles, tan tensas, y son 2 mujeres que están ahí, ¿no?, al costado de él, protegiéndolo, llevándolo escondido para que él pueda asilarse. Y así, o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, primero, por establecer los espacios de memoria del APRA, segundo, por estudiar, recuperarlos, porque no se trata aquí de los enemigos del APRA, sino que el mismo partido debe hacer un esfuerzo para poder recordar y para poder recuperar su historia, porque ahorita siguen en el rol de memoria, todavía seguimos en el plano de la memoria, y en la historia nos hemos quedado en el 48, no se historiza lo que sigue después. El APRA siguió vivo. Ejemplo, ¿por qué se fue Hilda Uriza, sino Hilda Gadea, que era una mujer muy activa, que se convirtió en la esposa del Che Guevara, pero no fue la esposa ella era una mujer activista. Entonces, ¿qué pasó con esas mujeres que además cuando Altos, creo, ¿no?, fue secretaria, no me acuerdo si de Seoane o de Cox, pero era una mujer que manejaba muy bien las estadísticas, y así han habido mujeres dentro del partido muy inteligentes, muy hábiles, pero yo siempre les hago reflexionar a las compañeras que en 102 años son las 2 candidatas presidenciales. Algo pasa, ¿no? Entonces, necesitamos refrescar la memoria y que eso nos sirva para establecer los centros de documentación, de recuperación de todo lo que fue la historia aprista y de todo lo que potencialmente puede hacerse, porque lamentablemente si no vamos a entrar en discusiones muy vacías, ¿no? Caviar, feminista, feminazi, no, eso no tiene ningún sentido. Creo que la esencia del APRA ha sido siempre la lucha por los derechos y de saber reaccionar a los momentos que le toca experimentar socialmente y políticamente, ¿no? Entonces, esa lectura del mundo contemporáneo. Doctor Harrison. Sí, licenciada, qué interesante todo lo que nos está señalando, ¿no?, acerca del feminismo, cómo ha ido evolucionando en todo el mundo, también en Latinoamérica, por ejemplo, aquí donde nos encontramos. En el año, Isabel de Perón, que en el año 1974 fue la primera presidenta en Latinoamérica, Argentina. Entonces, eso desenmarca toda la evolución referente al feminismo. Pero también nos podría señalar qué tanto se ha estado disgregando eso, porque muchos confunden, como dijo el doctor Piero, no, el feminismo es la izquierda, el feminismo es progresismo. El feminismo es, ahora le digan wokismo. Woke, ¿no? El sentido woke, todo lo ven woke, no progre. Entonces, hay bastantes diferencias que se llevan a cabo aquí. ¿Nos podría dar una apreciación por parte de esto? ¿Cómo se realiza, por favor? Mire, en toda corriente política o en toda movimiento, siempre pueden haber lamentablemente excesos, a mi juicio, siempre. Entonces, sobre todo cuando se comienza a discutir sobre cuestiones ideológicas incluso, ¿no? Entonces, pero
Yo creo que es woke para Estados Unidos, algunas cosas, pero aquí en América Latina falta mucho por hacer todavía para el tema de las mujeres. Las mujeres aquí, por lo menos las mujeres del ámbito rural, ganan menos que los hombres, trabajan más que los hombres, todavía tienen problemas respecto a salud reproductiva, el acceso a los medios para poder planificar su familia cuando deciden tenerla. Todavía aquí el feminicidio es una estadística gravísima, no se puede hablar y no quiere decir, por ejemplo, hay una discusión tan absurda, ¿no? ¿Estás a favor o en contra del aborto? Ninguna de las dos posturas es ética, ninguna. Estar a favor o en contra son antiéticas las dos posturas. Pero el problema es que el aborto existe en el Perú de manera clandestina y no podemos hablar de esta situación en materia de políticas públicas porque resulta que razonamos desde otra perspectiva. Entonces, hay temas urgentes para las mujeres. Yo no conozco una sola mujer de los casos que he podido revisar, leer, que vaya contenta a practicarse un aborto. Jamás. Todas van tristes, todas van abandonadas, todas van solas, todas van de manera clandestina. Por ejemplo, teníamos un alcalde que dijo que nunca iba a renunciar, pero renunció, el señor López Aliaga, y que dijo que a las chicas que saliesen embarazadas las iba a poner en un hotel de todo lujo. Yo he sido profesora y paso de vez en cuando por todo 2 de mayo, acá en el centro de Lima, por el Jirón Chancay. Yo trabajé en la Villarreal creo que hasta el año 2014 y encontré una situación de trata de blancas, ¿no? Como todos pueden ver. Hoy a la fecha, antes los tratantes tenían un poco de vergüenza de salir a la calle. Hoy día tú pasas por ahí y habrá 50, 60, 70 personas en esa, y las chicas te aseguro que son menores de edad, muchas de ellas extranjeras. O sea, ¿cómo esos problemas se han agravado? Así como hay mayor acceso de derechos para muchas mujeres, a la educación especialmente, sin embargo también a cada nuevo avance también hay nuevos problemas. Por ejemplo, ¿las mujeres se pueden educar más? Sí, es cierto. Las mujeres acaban ahora sí la primaria por lo menos, pero también es entre las mujeres donde se produce la mayor tasa de abandono escolar, la mayor tasa de repitencia. Y las mujeres cuando estudian carreras muy feminizadas, en donde el mercado laboral está saturado y son generalmente las carreras peor pagadas. El acceso de las mujeres a la ciencia o a las carreras STEAM no hay un esfuerzo por parte del Estado para patrocinar eso, y se requiere eso. Para los hombres, sin duda, también, pero en los hombres hay como una suerte de estímulo cultural, social, pero en el caso de las mujeres, juega con la muñequita, estate estática, tu mujer en su casa, cuando tienes que ser competitivo en este nuevo medio, que es un medio más global. Es decir, tú no puedes decir que el Banco Mundial es feminista, pues, o feminazi, o caviar. Ni el BID es caviar, o la UNESCO es caviar, la ONU Mujer, por más que esté la señora Bachelet. Estamos hablando de organismos supranacionales en donde todos reconocen que para que un país progrese, avance, se necesita que haya políticas de equidad, políticas en donde hombres y mujeres avancen y se conviertan en seres iguales, políticamente, en materia de derechos, socialmente, económicamente. Las políticas, ojo también, no tienen que ser eternas. Cuando se logran paridad, cuando se logra igualdad, bueno, se van tocando otros temas porque aparecen nuevos temas, nuevos problemas. Esa es la razón de ser de la política. Perdona, una consulta. A usted acaba de hablar de políticas de igualdad, políticas de equidad. ¿Y esas políticas de las que se habla no atentan contra la meritocracia, no atentan contra la libre competencia? Bueno, lo que sucede es que si la libre competencia inmediatamente igualase las condiciones, bienvenida la libre competencia. Pero resulta que a veces la libre competencia no encuentra una situación ideal, sino que viene sobre situaciones disparejas históricamente, ya están dadas de esa manera. Entonces, ¿qué le toca a un Estado? Que las condiciones para sus ciudadanos y ciudadanas partan de un techo, de un piso parejo. Entonces, el piso no está parejo entre hombres y mujeres. Por ejemplo, basta que usted vaya a la UNI, vaya a TECSU, vaya a Senati.
¿Por qué la población educativa de esas masculina. Mayoritariamente masculina? Ellos están muy bien, pero ¿qué hace que las mujeres no apuesten por ese tipo de profesiones, de ese tipo de formación tecnológica? Hay algo que está fallando. Entonces, mire, por ejemplo, según que es, me parece que es no me acuerdo si es el Banco Mundial. Por la propia educación, idiosincrasia, cultura, estás predispuesto a ir por un camino. Digamos, predispone, ¿no? A que, por eso que los gobiernos están incentivando la educación de niñas STEAM, para que tengan mejores elementos puedan competir sanamente. No sé si estaré equivocado, lo hago como un comentario, ¿no? Para el derecho, Trinidad Enríquez es un referente, ¿no? Así es. O sea, tiene todo en contra la señora, todo lo tiene en contra. Y ella... Cusqueña, ¿no? Claro, cusqueña. Ajá, ella una abogada cusqueña. Y el jurado, por molestarla, dice, vamos a hacer el examen para que tú te gradúes de abogada público. Ya, no hay problema. Y ella, el examen se lo dan en 7 sesiones por molestar. Y ella aprovecha y se pone sus 7 mejores vestidos, ¿no? Cada evento era llamativa, no solo por el vestido, que lo hacía a propósito, sino por su calidad intelectual. Al final ella, como le aceptan que ella pueda ser abogada, pero no a las demás mujeres, ella no acepta ser abogada. Es más, la han incorporado al colegio de abogados póstumamente. Así es, sí. Y muy pocos hablaban de Trinidad Enríquez. Acá lo habló en el programa la doctora María Teresa Montes. Y yo creo que el programa lo vieron en el Poder Judicial, porque después del programa, a los meses comenzaron a hablar de Trinidad Enríquez, porque en el Poder Judicial no lo hablaban. Creo que salió de acá realmente. Entonces, a lo que voy es, a veces... Claro, el ideal es que haya una política que ponga la cancha plana. Correcto. Pero a veces basta una persona con las características de Trinidad Enríquez que hace que la cancha se ponga plana por la propia fuerza de su personalidad, digamos, ¿no? Genera todo un cambio, ¿no? A veces los cambios no se dan por voluntad política, sino, creo que en la mayoría de los derechos de las mujeres, alguien con mucho carácter dice, no, esto está mal y esto va a cambiar, ¿no? Y creo que en Perú tenemos bastantes ejemplos. Hay una persona también, una mujer, que su chapa, la Mariscala, si no me equivoco. Claro, ¿no? la Subiar, esposa, ¿no? sí. Entonces, no sé si en estos últimos tiempos, ¿quién ha llevado esas banderas en Perú, ¿no? No sé si nos podría indicar cómo... Bueno, yo lo que creo es que sí es necesaria la política para esto. La política ha hecho cosas positivas. Mire, entiendo que los hombres se pueden haber sentido afectados, ¿no? Pero quería retomar una cosa, que según el Banco Mundial, voy a traer la cita exacta, la igualdad de oportunidades en términos políticos, la participación de mujeres y varones con... La ley de cuotas, con las leyes de cuotas, recién iba a darse en el 2050. Entonces, y más bien con paridad y alternancia, lo que estamos es haciendo obligar a las mujeres a que participen en política, porque así es el mandato. Los mismos partidos se preocupan. Tienes que participar. No serán de pronto, yo no sé si son las mejores o las peores, pero también los hombres es indistinto. Hay hombres buenos y hay hombres malos, en fin, como igual ocurrirá en las mujeres. No quiere decir que porque participen mujeres, la política necesariamente vaya a ser mejor. Finalmente, todos los que son elegidos son una lágrima. No sabemos eso, sino que sencillamente lo correcto es que participen. Correcto. Como está la demografía es 51% mujeres, 49% varones. Entonces la representación tiene que ser en ese sentido. Y creo que hombres y mujeres tenemos que apostar por la responsabilidad de hacer política. Y además nos hace bien, mire, ya no hablemos solo de feminismo, hablemos de género, una categoría muy temida, pero que es necesario ser comprendida. Cuando uno habla de los estudios de género, no habla solo de mujeres, habla también de los hombres. Los hombres se matan más entre hombres. Correcto. ¿Y por qué se matan los hombres? En el pasado, por ejemplo, era por los famosos crímenes de honor, ¿no? Entonces, tú me decías me hacías una afrenta,
yo te respondía de tal modo, los famosos 12 pasos, padrino para cada uno, un duelo, se prohibieron los duelos, Sí. porque los hombres se mataban entre hombres. Entonces, que es una tasa muy alta. Pero es que también hay modelos, formatos de masculinidad que son nocivos, porque hay formas de ser hombre positivas, ser un buen padre, ¿no? Por ejemplo, no es malo, no hay que tener miedo a sentirse emasculado, no me resta mi virilidad estar con mis hijos, criándolos, hacerme responsable, vivir la vida familiar, dedicar tiempo en lugar de solamente al trabajo, estar con mi familia. No soy menos hombre por eso. Muchos hombres el domingo lo dedican al fútbol y no a sus familias. Y las mujeres están en casa con sus familias. Y está probado en términos de horarios que las mujeres dedicamos 7 horas más por semana al cuidado. O sea, al cuidado dentro del hogar. Y los hombres, por ende, 7 horas menos. ¿Esas horas son necesarias? Sí, son necesarias que los hombres recapaciten, pero para eso hay que educarlos de otra manera. Entonces, un tema de responsabilidad. ¿Cómo quieres tener buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, si tú al niño le enseñas ese modelo, a la niña? Papá por allá, mamá sí acá. Eso no está bien, porque un hogar funciona con responsabilidades comunes. Entonces, el temor a la emasculación es uno de los grandes problemas en general. Un hombre que teme a las mujeres. No. Mira cómo las leyes sobre paridad alternativa son nocivas, porque están quitando, eso ya no es mérito. Es que no iba a ser de otra manera. Bueno, no podía sí, ser de otra manera. Ahora sí hay ese tema de crítica, dicen, no, la ley de violencia contra la mujer nos ha puesto en un punto en que cualquier denuncia ya uno está casi... Es más, hemos llegado al ridículo y esto sí creo que va a ser... Es que las denuncias no pueden ser bastante, anónimas, claro, pues. Bastante polémico, los omisos a la asistencia familiar. Ujú. Se van a la cárcel. O sea, son padres irresponsables y tú encierras al padre irresponsable por no pagar a su hijo por una deuda de 20.000, 30.000 soles. Y el tipo está adentro y no trabaja. Sí, ¿Y ese quién, es un problema. ¿Y quién es la víctima? ¿La mujer? ¿El varón que está en la cárcel? No. El niño que no tiene su pensión. El niño que no tiene su vestido, su ropa, su educación, Y cuando su salga acceso a la salud. no va a conseguir trabajo. Ujú. Efectivamente. Entonces, meter a un padre irresponsable en la cárcel es peor que la... Sí, tiene es que haber un peor que la mecanismo punitivo, pero que a la vez sea un mecanismo que permita, ¿no?, que la persona, porque no solamente es un tema de sanción, sino de reeducación, ¿ah? Efectivamente. O sea, las cárceles también, eso es una crítica de fondo también a la cárcel. La cárcel ya no cumple la función de Claro, a pesar de que es un mandato constitucional, ¿no? ¿no? Entonces, tú entras a la cárcel, pero no para salir peor, sino para reflexionar, y entonces sabes que si no cumplo las cosas, ¿no? Es que hay cosas que se han ido con exceso también. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres, y nadie te denuncia anónimamente. O sea, si yo te denuncio pues con mi nombre, mi apellido, por esto, por lo otro, ¿no? Claro, puede ser que tú me estés amenazando, 1000 cosas, pero es que un proceso tiene que seguirse también con ciertas normas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Argentina ha hecho una cosa bien interesante, que podría parecer injusto, pero que busca el beneficio del menor. Cuando se dieron los pagos de las AFP, porque no solamente es aquí, se liberalizaron en varios países, bueno, de ese dinero había padres de familia que adeudaban y tenían, ¿cómo se llama cuando adeudan un montón de meses? Devengados. Pasado y se los cobraron de ahí. ¿Y eso a quién va? ¿A la mujer? No, eso va a la criatura. Es justo. Entonces, no que no tenías. Ahora hay que ver el mecanismo para que todos los que son informales se conviertan en formales, porque es un país que reclama derechos, pero no cumple sus deberes, ¿no? Licenciada, correcto con cada uno de los puntos. ¿Y usted qué me diría referente a esa ley en la que una mujer va a una comisaría, ¿no?, denuncia a su pareja, a su conviviente, a su esposo, a su cónyuge? Ahí le dice, mi esposo me ha agredido psicológicamente, mi esposo me ha agarrado, me ha botado, me ha tumbado. Puede ser cierto, pero la policía inmediatamente abre la denuncia, comunica a la fiscalía, sin poner ningún medio probatorio que sea pues fáctico, ¿no? Entonces,
lo que hace la Fiscalía es abre investigación, llama y conceden garantías para la mujer. ¿Estaría también dentro de lo correcto que se realice eso cuando usted sabe, bueno, al menos nosotros los abogados sabemos que existe un debido proceso que se debe respetar, que se debe de llevar a cabo en todo caso? Entonces, ¿se parecería lo correcto referente a eso? ¿Habría que reformarlo de acuerdo a un tema ya netamente feminista como usted está planteando en este momento? Es que hay varios temas. Primero, las comisarías hay que mejorarlas, ¿no? Que tengan la infraestructura necesaria como para poder establecer los protocolos en donde a mí me garantice como mujer que estoy haciendo una denuncia, o a usted que está siendo el acusado, que voy a... Este primer paso de la denuncia, pues que sea algo justo, ¿no? Primero que se demuestre que yo pueda acudir después al médico legista, que realmente la persona me pueda, el policía o la policía, porque usualmente son atención femenina también, que lo que yo pueda decir pueda ser demostrado con algunas evidencias. Muchas veces, por ejemplo, la violencia psicológica es más difícil de demostrar. De hecho, tiene que haber un psicólogo o psicóloga que te tenga que entrevistar para ver estas situaciones. Pero lo cierto también es que la estadística señala que hay más violencia contra las mujeres y que esta violencia ocurre, de hecho, los crímenes de odio, en el caso del feminicidio, no son de gente ajena, son gente de tu entorno familiar. La violación, el estupro, es gente del entorno. Entonces, la estadística manda en ese sentido. La estadística manda. Sí, tú tienes que proteger a la mujer porque es más vulnerable, y el mismo hecho de la maternidad te convierte en un ser vulnerable. Mire, una mujer cesareada no se puede parar los primeros días. Quizás habrá alguna heroica que se pueda parar, ¿no? Pero no debería ser, es dañino para su salud. Una mujer que recién ha tenido un hijo, igualmente la criatura, o sea, está en una situación de vulnerabilidad, y usualmente las agresiones ocurren en el ámbito, en el rango de la etapa reproductiva de la mujer. O sea, cuando es más vulnerable, en el momento de la maternidad, lo primero que hacen los hombres, muchos hombres, no digo todos, es zafan en ese momento, esa circunstancia, cuando se habla de obligaciones, responsabilidades, porque si no los asume él, ¿quién? Entonces, van a comprar pan. Sí, pues, entonces, claro, entonces la sociedad peruana ha sido muy permisiva con esos temas. Sí. Doctora, en el programa no hay feminismo ni machismo, pero sí hay la fuerza de la producción que nos llama a comerciales. Muy a pesar de que Radio Moderna es Radio Papá. Radio Papá. Yo la he escuchado hace mucho tiempo, Radio Papá. El servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, contrato listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono, 961-940-067. Muy bien, continuando con el programa, con nuestra excelente invitada, la doctora Marinés Valdivia, quien, como hemos señalado, es candidata a la vicepresidencia por el Partido Aprista Peruano. Justamente estamos tocando un tema muy interesante, que es el derecho
la lucha de la mujer a través de la historia y lo hemos focalizado en la realidad peruana. Como una cuestión anecdótica, doctora, se ha hablado de feminismo, pero hay una parte en Estados Unidos de la historia en que el feminismo tiene gran poder, y ese gran poder llegó a generar, no sé si me equivoco, si no me corrige, la ley de prohibición la prohibición del alcohol incluso. Dice que el poder feminista las ligas antialcohólicas, sí. ¿No? ¿Eso no fue un exceso viendo ya a través de la historia o en su momento estuvo bien esa posición? Yo creo que estuvo muy bien porque en ese contexto, lo que yo recuerdo, ¿no? Las ligas antialcohólicas, las mujeres también fueron muy pacifistas y se aúna incluso con otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, con el de los derechos civiles, en realidad, y que por ejemplo, había movimientos de la supresión de la esclavitud y se van dando cuenta de que conforme se avanza, las mujeres afroamericanas se ven que ellas están oprimidas por sus mismos hombres que son afroamericanos. O sea, entienden que, por ejemplo, que las cuestiones étnicas, las cuestiones de clase no logran superar, ¿no?, el problema para las mujeres, que es estar en las mismas condiciones que los varones y el mismo trato y los mismos derechos. Pero respecto al tema de las ligas antialcohólicas, fue muy efectiva las protestas de las mujeres, que además dañaban mucho porque eran, mediante el alcohol, pues las personas pierden los estribos, mucha violencia en ese momento, harto tráfico ilegal, me acuerdo. Correcto. ¿No? Sí. No, lo que pasa es que el movimiento de templanza, que así se llamaba, era de final del siglo XIX, por un pequeño problema ecológico, no había agua potable. Es por eso que los varones consumían el alcohol, que muchas veces era muy barato y era con lo que se celebraba, con lo que se festejaba, y las mujeres se aliaron a los movimientos religiosos, a los bautistas, a los bautistas, para justamente crear ese movimiento de la templanza que desató obviamente el desarrollo de la mafia, ¿no? El desarrollo, muchos se sacrificaban. Efectivamente, ¿no? Entonces la cosa nostra de la mafia. Pero había otro factor, que los efectos de la violencia alcohólica los sienten las mujeres. Eso es cierto. Porque es en el ámbito familiar, eso, ¿no?, es cierto, ¿no?, en donde los hombres dispendian en las tabernas, en esos momentos, el dinero, lo poco que ganaban, los mineros, qué sé yo, entonces pierden ahí la plata, son apostadores. Entonces, el efecto que tiene dentro del ámbito... Era una pandemia. Sí, era una pandemia social, ¿no? Era una pandemia social. Un poquito para aterrizar, este programa no puede estar ajeno a las elecciones generales que se vienen este 12 de abril y obviamente usted es una candidata a la vicepresidencia para un partido político, que en este caso es el APRA. Hemos estado hablando de feminismo durante toda esta primera media hora. Pero el común de las personas, el común de los ciudadanos quieren saber cuáles son los aportes que ha dado el partido aprista a lo largo de su historia, desde su fundación hasta la fecha, y por qué en estos momentos no se tiene presente esos aportes. Bueno, han sido muchos que no alcanzaría la hora, pero partamos primero. Hemos tenido la primera ministra en la historia. Tenemos educación gratuita. El APRA siempre exigió la educación gratuita, por ejemplo. Después, cuando los jóvenes reclaman, yo quiero derechos, bueno, el partido luchó para que se baje la valla de la edad, por ejemplo, de 21 a 18, me parece, de 21 a 18. No, pero antes de eso también. Luego de eso, hablamos de la apuesta por la educación de las mujeres y por el ejercicio, por ejemplo, de que tú señalabas las mujeres abogadas, bueno, una que luchó porque no solamente pudieran estudiar, sino pudieran ejercer, era Virginia Izaguirre, por ejemplo. La ley de llanaconaje, que ya nadie se acuerda del tema del llanaconaje porque el espacio ha cambiado bastante, pero el llanacona era la pieza más estropeada, la vida más triste que tenía los peones, ¿no?, y los llanaconas en el ámbito rural, y la gente no se acuerda de eso.
¿no? Entonces, para mejorar las condiciones de trabajo de esta población. Igualmente, pensemos en las leyes que favorecieron la participación de mujeres en los municipios. Esa es una ley aprista. La primera vez que las mujeres pudieron participar en un proceso electoral, no solamente para elegir, sino para ser elegidas, fue en las municipales. No fue en el 56, fue en el 47, si mal no me equivoco. Y hay un estudio muy bueno, y eso fue mediante una ley aprista. Otro tema interesante, a pesar que es discutible, ¿no?, que en medio de esta suerte de, alguien habla de convivencia política que se estableció, así es, pero esa convivencia logró que Odría pudiese llevar mucha obra pública, y detrás de eso estuvo el APRA también. También es importante recordar nuestra lucha contra las dictaduras, por el fortalecimiento político de los partidos políticos. Miren, dos cosas que son semejantes entre los dictadores que hemos tenido, desde Leguía, el mismo Odría, Benavides, Velasco mismo, todos, Fujimori, la cuestión en común es que a ninguno de ellos les ha gustado los partidos políticos. Y sin embargo, el APRA a lo largo de todo un siglo ha luchado porque sea la política a través de los partidos, porque en los partidos hay democracia interna, en los partidos hay disputa, pero se resuelve no con sangre, sino se resuelve en un debate intenso, muchas veces muy pesado, enrarecido incluso, pero se resuelven las cosas como debe de ser, ¿no? Hay alternancia, luego de ello también hay relevos generacionales que son fuertes, son tensos, pero los hay. A lo largo de un siglo hemos demostrado eso, una postura contra las amenazas dictatoriales, contra las intenciones imperialistas, contra, además, o a favor en todo caso, de que existe una burguesía nacional, pero que respete las normas de aquí. Igualmente, bienvenido al capital, pero siempre y cuando respete la soberanía de una nación. Un gran logro del Partido Aprista, por ejemplo, fue el Tratado de Libre Comercio, porque mediante ese tratado, primero, se amplió la frontera agrícola de manera relacionada también con obras de construcción, obras hidráulicas y de ampliación de frontera agrícola como Chavimochic. Entonces, tenemos TLCs, el incentivo de los TLCs. Tenemos, por ejemplo, una ley que se propuso que no se pudo aprobar, ¿no?, que era el tema de abolición de los service. Recuerdo que durante el gobierno de García se planteó ese asunto, y en esos momentos la oposición, entre ellos el humanismo, era terrible, fue furibunda con eso. Tenemos una serie de logros en infraestructura, ¿no?, pero nuestros logros más permanentes son los sociales, lo que nosotros hemos hecho en materia de normas laborales como Partido Aprista. Recuerda que nuestros sindicatos han sido, hasta que se dividieron en dos, el sindicato de comunista o influenciado por el comunismo, pero también el sindicato más importante era un sindicato aprista, y en donde hubiese sindicatos el APRA estaba presente, y esas luchas sindicales significaban mejores condiciones para los trabajadores. No, antes del SUTEP había una predominancia de los apristas en las labores sindicales. Igualmente creo que si hemos resistido el tema del COVID, que hemos tenido los peores efectos de la pandemia con Vizcarra, sin embargo fue con el APRA que se hizo una serie de construcciones de hospitales y de reformas estructurales de varios hospitales. Las asociaciones público-privadas, como por ejemplo en el Barton es una asociación exitosa. Es decir, nosotros lo hemos dado todo, una gestión transparente, en su mayoría transparente. Servir, por ejemplo, fue implementado por el APRA. Y cuando me hablan a mí de la izquierda, que son muy sociales, ¿quién implementó el Ministerio de Ambiente? Fue el APRA. Y con un Ministerio de Ambiente significa que se crean normas, se crean leyes para proteger el medio ambiente. ¿Y quién vive en el ámbito especialmente afectado por los relaves o por malas implementaciones de contratos a veces lesivos a las comunidades indígenas o los pueblos nativos? Usualmente los temas de medio ambiente que tienen que ver con explotación de madera, con trabajos mineros, inversiones mineras, en fin, ahí está. Hoy tenemos una de las mejores legislaciones en esa materia. Doctora, una pregunta. Justo ya el doctor Alejandro ya ha entrado en el tema ya político, la campaña. Usted es candidata a la vicepresidencia. ¿Cuáles son las principales propuestas de la fórmula presidencial aprista?
¿Cuáles son sus ejes, digamos? Bueno, Y primero, la fuerza. que creo que es el más urgente, es el tema de la seguridad. ¿No? Yo creo que con la seguridad nosotros hemos propuesto que se actúe, ¿no? Especialmente en materia fronteriza, ¿no? Con inteligencia, fortalecer los sistemas de inteligencia, porque no solamente de voz, sino económicamente, igualmente el redoble de la población policial, que es urgente, igualmente la población de tropa que viven a propina. Ellos tienen que tener un sueldo por lo menos con el salario básico, porque no estamos en guerra y entonces hay tropa y entonces hay que darle qué hacer. Y usualmente ellos actúan en momentos de emergencia, pero cuando no están, pueden también dedicarse al tema de la construcción de obra pública o la implementación de obra pública. En nuestro programa de gobierno, por ejemplo, se propone modernizar todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, sobre todo el material bélico, que está usualmente muy caduco. En el ámbito de la reforma laboral, un código del trabajo que es urgente, que no está, hasta el momento no se tiene, porque hay varios regímenes laborales. Entonces, ¿cómo trabajamos así? ¿Cómo es que se invierte si hay tantos regímenes laborales? En el ámbito, por ejemplo, de la formalización, que es urgente también, 71% de la PEA es informal y por lo tanto no tributan. Entonces hay que formalizar y hay que aligerar todo lo que sea la burocracia para que estas personas y estos microempresarios o empresarios puedan acceder a una formalización. Hay que fortalecer a la SUNAT y todos los organismos reguladores, y especialmente yo creo que a la Contraloría y a Servir, porque en el caso de Servir significa que la meritocracia en el ámbito público puede ser establecida. Esa sería que sea la norma. Basta de gente como Acuña que pone ministros, directores a dedo, familiares. Es atroz lo que está ocurriendo en estos momentos. Y el APRA no promete hacer un tercer gobierno igual al anterior, sino un tercer gobierno mejor que el anterior. Y con eso nos estamos poniendo la valla bien alta. Doctor Harrison, por favor. Licenciada, me parece correcto, muy bien, pero hay un punto bastante importante que es acerca de la lealtad. Y le digo por qué, porque en los partidos apristas de los partidos políticos hoy en día ya no tienen esa lealtad, y le digo por qué. Martín Vizcarra fue el primer vicepresidente de PPK. No le fue leal. Fue el segundo. Era el segundo porque la primera fue, Mercedes claro, Arauz. Y él la hizo. Claro, fue vicepresidente de PPK, no fue leal. Igualmente, Dina Boluarte no fue leal con el que está detenido hoy día en Barbadillo. Entonces, esa lealtad referente al plan de gobierno es bastante importante dentro de los partidos políticos. Y usted está postulando para la primera vicepresidencia por el partido aprista. ¿Nos puede mencionar referente a eso, sobre la lealtad que menciona el APRA? Bueno, yo creo que la lealtad es un valor fundamental. Y te diré lo siguiente, los dos ejemplos que me has dado, ni Vizcarra ni la señora Boluarte venían de partidos políticos. Ellos eran unos invitados en algunos casos, parte de alianzas. Advenedizos. No, sí, improvisados. Bueno, pero no venían de un partido político. Yo soy una mujer de partido. Soy una mujer que no me entiendo fuera del APRA, que ganemos o perdamos, yo no voy a salirme del APRA, yo estoy en mi partido tranquila y siempre les he dicho a mis compañeros, yo trabajo ahora en la base de San Borja, soy su secretaria general del distrital, con cargo o sin cargo, uno es aprista y tranquilo, es un servidor público, es un buen ciudadano, tiene que ser un ciudadano modelo, y eso es. Entonces ser modelo es comportarte de acuerdo a las reglas que el sistema político ha creado, y en el APRA es fundamental el tema de la lealtad. Yo estoy pensando más en otro modelo de vicepresidentes, no los que tú me has dado. Yo pienso, primero en uno que no fue vicepresidente, pero que teniendo incluso alguna vez, creo que mayor caudal electoral que el candidato, que fue Seoane, siempre fue leal a Haya de la Torre. El cachorro, ¿no? Siempre los quisieron hacer competir y dividirse incluso a veces desde afuera, pero nunca ocurrió eso. La lealtad entre ellos fue ejemplar. Luego pensemos en Alan García, quien era su vicepresidente, era Sánchez.
y también Alba Castro me parece en algún momento, no me acuerdo. Sánchez lo era en su momento, Alba no me acuerdo en qué momento. Pero nunca hubo un cuestionamiento de que te iban a dar un golpe desde adentro, o sea, eso sería asqueroso, impensable, ¿ya? O sea, en el APRA eso es impensable para empezar. Y luego pensemos en Alan García, ¿no? Bueno, fueron dos invitados, sí, el contraalmirante Gianpietri y la señora, no sé si era compañera, Lourdes Mendoza del Solar, pero tampoco, nunca hubo esas situaciones tan penosas de tener pues vicepresidentes que están con malas intenciones y con total ausencia de ético. Otra cosa es que cómo son las reglas del sistema, pero las reglas que están escritas sobre cuál es el rol del vicepresidente es el sostén del presidente, tiene un rol más pasivo, ¿no? Ahí creo que tiene voto en el Consejo de Ministros, y luego las tareas que le encomienda el presidente, no es menos persona, no le quita dignidad, nada, simplemente las tareas que le encomienda el presidente. Eso es en el APRA, eso es el APRA. El APRA es un partido de respeto, hay, claro, disensos, pero se resuelven adentro, pero siempre siguiendo las normas partidarias. Y yo creo que eso es lo que a mí me han enseñado mis mayores, lo que me han enseñado mis compañeros, y eso es lo que yo sigo, ¿no? Doctora, y actualmente en el APRA, justo ha hablado de lealtad, la lealtad justamente ha indicado con ejemplos, y que bueno, es impensable que eso pudiera pasar en el APRA. Pero yo voy al punto de las discusiones que pudieran haber en el APRA. Actualmente, ¿el APRA está desunido o están en unidad? ¿Y cómo están enfrentando esta campaña? Había una frase, lamentablemente creo que la dijo un comunista, pero sí, pero decía, la historia juzgará, ¿no?, los actos que cometen los actores en su momento. La gente a veces, lo bueno de ser historiador es que uno nunca pierde la perspectiva. Eso es importante. En cambio, los políticos, las políticas, se dejan guiar mucho por la pasión. Yo vengo más de la rama académica, entonces mi obligación es tener más templanza en muchas cosas y no perder la perspectiva. Y además entender los diferentes tipos de causalidad que existen dentro del partido para explicar los disensos que hay. Sí hay disensos. Sí los hay, porque hay varios acontecimientos que nos han marcado y que explican esos disensos, algunos más fuertes, otros más superables. Uno de ellos creo yo que es que la vida política en el APRA disminuyó, ¿no? El aparato especialmente se lo ha afectado, sobre todo creo que desde el 90 disminuyó bastante, se revitalizó a Alan García y su candidatura. De hecho, yo cuando surjo vengo de Jóvenes con Alan, Perú Joven, de todos los grupos que apoyaban a Alan García, pero la estructura partidaria en esos trayectos del 90 hacia adelante, del 2000 también hacia adelante, se vio muy afectada. O sea, el fujimorismo, la dictadura, sí afectó al partido, al APRA. Yo recuerdo incluso que durante el fujimorato, docentes que lo sacaban de las universidades públicas, trabajadores que lo sacaban pero en masa, muchos por su pertenencia a filia política, apristas también que se pasaron al lado del fujimorismo. No fueron muchos, pero los hubo. Y entonces eso genera un efecto, unas consecuencias tremendas. Por otro lado está el tema, la muerte de Alan García. O sea, no podemos decir que no haya tenido una consecuencia grave, sin un heredero político, sino más bien una disputa por quién es o quién considera que puede ser el heredero legítimo o heredera, no sé. Entonces, eso... Entendería una disputa natural porque, bueno, evidentemente, sí, ¿no? Sí, eso es... Y también hay un tema generacional, ¿no? Si en un partido de 102 años hay 5, 6 generaciones. Entonces, los que quedan ahorita, los que están en disputa usualmente son los que están en 70, 75. Hubo una generación que son los cuarentones de ayer, que hoy son casi sesentones, sí. Entonces, y que ha sido un poco puenteada por la misma vorágine de los acontecimientos, y viene una generación nueva con Valderrama,
que tiene un reto enorme, ¿no? El aglutinar el partido, reconstruir el partido, porque hay que reconstruirlo. No solamente hablamos de Lima, hablamos de las bases en todo el Perú e inclusive en el exterior. Entonces, no es una tarea sencilla, pero yo creo que con elección ganada o con elección perdida, el reto, o sea, Valderrama tiene no solo para esta elección, tiene para el 31 y siguientes, y toda la generación que viene con Valderrama tiene un horizonte bastante importante dentro del partido aprista. Muy bien, doctora, todos los temas que ha tocado han sido muy bien explicados. Le pediría por favor que se pueda dirigir a los radioyentes y radioescuchas en estos últimos 2 minutos para que nos pueda decir por qué votar por la fórmula presidencial del Partido Aprista Peruano en esta elección. La cámara suya, doctora. Muy bien, primero somos gente honesta, manos limpias. Nosotros no venimos con mochilas, no venimos con compromisos atroces que han destrozado el país, de hecho que han vulnerado a la ciudadanía de nuestro país. Venimos más bien con retos, con propuestas. Lean nuestro plan de gobierno para los jóvenes, para el adulto mayor, para la recuperación de nuestra economía y especialmente con una bandera, la de la lucha contra la corrupción. Lo hicimos 2 veces. Podemos hacer un tercer gobierno si es que tú nos das tu confianza. Hemos hecho todo lo posible por ganarla. De hecho, tuvimos unas internas, fuimos el único partido que la tuvo. De esa forma. Y estamos aquí para luchar por ti. Si tú quieres, vota por nosotros, lee nuestro plan de gobierno. Somos personas impolutas, no tenemos ningún tipo de pasado, ni mochila atroz, ni vergonzosa. Así que creo que tenemos mucho que ofrecerle al país. 102 años de vida política no lo tiene cualquiera. Nosotros sí somos un partido político. Los otros no lo son. Muy bien, doctora, le agradecemos su presencia, ha sido todo un gusto tenerla en el programa. Personas como usted elevan el nivel de la política, eso es muy agradable y esperemos tenerla más adelante en el programa ya como vicepresidenta electa, espero yo. Ojalá. Muchos éxitos, Muy bien. Éxitos. Lo mejor, Éxitos, por favor. éxitos. Bueno, eso ha sido todo por el programa y les agradecemos su presencia, será hasta la próxima ocasión. Buenas tardes, hasta luego. Buenas Permiso. tardes. Buenas Permiso. tardes.